Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, donde sea y cuando sea que te encuentres y me escuches. Espero que estés muy bien. Otra desaparecida me di. La verdad estoy tomando tiempo para mí misma y pues tiempo de descansar, básicamente, porque no he estado en mis cinco sentidos últimamente. Pero bueno, no quiero dejar de hacer lo que me gusta, dejar de contarte historias o anécdotas y pues hoy no lo quiero hacer tan de elegir un tema, sino irme más por una anécdota. Hoy te quiero hablar de un viaje que hice este año en abril. Y pues en este viaje me di cuenta de muchas cosas y yo creo que abrí mi mente en diferentes aspectos. Pero antes de esto, me gustaría contarte que durante toda mi vida he viajado mucho. No al extranjero, sino dentro de mi mismo país. Y la causa de esto es porque siempre mi abuelita me traía de arriba para abajo. Desde pequeña, o sea, tenía, por ejemplo, el primer recuerdo que se me viene a la mente es cuando estaba en... Bueno, tenía como 4 años y nos fuimos a Vallarta con mi abuelito. No me acuerdo quién más iba, pero me acuerdo que estábamos en una mesa. Tenía 4 años, como ya te había dicho. Pues sí, llegaron a servirnos y me dijeron, ay, la señorita de 4 años, ¿qué va a querer? Y me da mucha gracia porque siempre me lo recuerdan ese momento de la señorita de 4 años en Vallarta. Pero bueno, también he ido a otros lugares con mi abuelita. De hecho, la primera vez que viajé en avión fue con ella. Fue creo que no sé si a Cancún o a Los Cabos. Creo que fue a Cancún, porque yo estaba saliendo de sexto de primaria y me llevaron para festejar. Pero es que la razón de que siempre me ha traído desde pequeña es porque al principio reiné en mi casa, o sea, no tenía hermanos, era la hija única. Después me llegaron cuatro personajes que ahorita hacen mi vida de colores, pero pues siempre reiné por 8 años, hasta que llegó mi hermana. Entonces esa es la razón del por qué he viajado tanto con mi abuelita y por qué me ha sacado. Si no fuera por ella, yo creo que no hubiera salido a ningún lado. Pero bueno, ya centrándome en el viaje de abril, fui a Estados Unidos, a Texas. Esto se originó porque mi tío tenía ganas de ir a Estados Unidos y quería como ver qué podría observar pues en el otro país respecto al trabajo y así. Y estuvo algo cansado el traslado porque tuvimos que hacer mucho papeleo. Ya ves bueno, no sé si conozcas, pero es un rollo pasar de un país a otro. Me parece tan, no sé, o sea, tan sin sentido que se tenga que hacer todo ese papeleo de un país a otro si no eres residente. Si tienes que estar checando de que a dónde vas y que cuántos días te quedas y así, ¿no? Pero, pero bueno, lo bueno es que pasamos. Y pues no fui ni a Nueva York, ni a Los Ángeles, que son las principales ciudades que te imaginarías que fuera. Pero fui a Texas, a San Antonio, Texas, ya que tengo un par de tíos allá, allá viven. No son de Estados Unidos, pero pues allá viven. De hecho, tengo varios tíos en Estados Unidos. Tengo en California y en pues San Antonio, Texas. Pues fue muy interesante el viaje porque desde el momento en que pasé la frontera, obviamente cambió el ambiente, cambió las edificaciones, cambió todo. Hasta iba tan emocionada que en migración, hasta estaba tomando fotos. Mi mamá le dije, mira, andamos en migración. Y me dijo, guarda la cámara, no te la vayan a quitar. Pero bueno, aprendí mucho. Por ejemplo, de cosas tan sencillas como
como de que en Texas no son como totalmente hablantes del inglés. Yo iba de hecho para practicar mi inglés y pues la gente me contestaba en español. Por ejemplo, estábamos buscando una chamarra en el supermercado y ya llegamos preguntándole y armando la oración en mi cabeza y la chava me terminó contestando en español. Por ejemplo, hace años que mis tíos se fueron a Estados Unidos. Me dice mi tía Carmela que también en California había pocos hablantes pues sí, que hablaban español. Y ahorita pues está en Texas el Tex-Mex y en California también está lleno de mexicanos. Y no solo mexicanos, creo que también de otros países, por ejemplo de Asia. El otro día estaba viendo una serie de comida. Creo que se llama Street Food, comida callejera. Y decía que detrás de cada antojito mexicano o antojito que hacen las personas allá, hay detrás toda una serie de personas. Porque estaban hablando de unos tacos unas carnitas en California. Y que también hacen banderillas como tipo asiáticas. Y así, yo tenía hambre ese día, entonces estaba viendo qué ver en Netflix. Creo que Estados Unidos ahorita ya está muy mezclado. O sea, pocos nativos americanos quedan en Estados Unidos. Y pues aprendí también de la arquitectura, iba con ese hecho, con ese factor de ver arquitectura y de infraestructura. También me di cuenta de que pues existen estos famosos freeways, que son las autopistas, y son las que conectan con las diferentes comunidades. Como que toda esta industria no está conectada, como por ejemplo cerquitas de casas habitaciones o de hogares. No está cerquita una cosa de otra, o sea, las actividades están dispersas por la ciudad. El centro de San Antonio está lejos de las casas. Y, por ejemplo, viéndolo aquí en mi ciudad, todo Tercer Anillo está conectado con casas. Y, por ejemplo, el otro día el profe decía que estaba conectado con casas y pues toda esta industria que es peligrosa a veces. Por ejemplo, también aquí en mi casa, cerca de mi casa, hay una gasolinera y al ladito, o sea, no pasa ni 2 metros que está pegada a una casa. O sea, es peligroso también eso. Ese aspecto es interesante verlo, el contraste entre México y Estados Unidos. Me daba mucha risa que mi abuelita no sabía ni una palabra del inglés, pero se les pegaba mucho el Spanglish, porque mis tíos a veces se les sale, bueno, hablaban en español, pero a veces se les salía palabras del inglés. Por ejemplo, también fuimos una vez al centro de San Antonio y ya nos íbamos a regresar y mi abuelita dijo, ay, vámonos al parking. Y me daba mucha risa cuando hablaba en inglés o trataba de decir sus palabras en inglés. También agradezco mucho a mis tíos que me llevaron a visitar algún lugar siempre, porque ya están jubilados y así, pero por ejemplo una persona normal, una persona adulta, pues se la vive trabajando de lunes a sábado. Tal vez el domingo salen, pero me he dado cuenta que en Estados Unidos así pasa. Y pues así me fui paseando fuimos mi abuelita, mi tío y ya pues mis 2 tíos que nos esperaban allá. También fuimos al centro de San Antonio, en donde había el Paseo del Río. Y pues es un lugar turístico en donde te van contando la historia de San Antonio, cómo se creó ese paseo. Creo que fue por una inundación que se dio en un puente que hicieron en San Antonio. Bueno, para pasar el río San Antonio. Había un arquitecto que quiso como reconstruir este puente y pues se dio el Paseo del Río. No me acuerdo del arquitecto ahorita. Y referente a la arquitectura, como que todo era de color café o beige. Los freeways eran así.
el centro de San Antonio, los edificios verticales también eran de ese color. Yo creo que tenían como un estilo tejano. Yo creo que esa es una de las razones por las que eran de ese color. O también por darle una analogía a las montañas o cerros del desierto, no sé, algo así, como que me imagino. Pienso que las construcciones de allá tienen una influencia tanto mexicana como francesa, como española, porque de algo siempre sale la arquitectura. Por ejemplo, los techos a dos aguas o sea, los techos en triangulito de Estados Unidos que salen en las películas y así, pues salieron de la antigua Grecia, ¿no? Por ejemplo, en el Partenón se puede observar eso y pues tuvieron una influencia de ahí. Ahorita se utilizan pues que resbale más la lluvia en climas más extremos como la nieve, o en Canadá también se utiliza mucho eso. Pero bueno, siento que tiene mucha influencia mexicana en San Antonio. Tal vez porque está cerquita de México también. Tal vez porque pertenecía al territorio a México. También vi un edificio muy parecido a uno que tenemos aquí en Aguascalientes, que es el edificio de Torre Plaza. Torre Plaza Bosques, hecho por el arquitecto Basol. Y se parecía mucho y dije... Hasta le mandé mensaje a mi mamá y le dije... mira, se parece al edificio del arquitecto Basol. ¿Sabes si habrá tomado referencia en ese edificio? Pero se parecía mucho. ¿Y qué más te puedo contar? También fui a un lugar que se llamaba El Álamo, que es donde fue el conflicto entre Estados Unidos y México por el territorio de Texas. Y pues allá te cuentan su versión de la historia, ¿no? Como que siempre la historia tiene dos versiones. Allá me contaron la historia del otro lado de la moneda. Creo que es muy viable que hablen en su versión. Yo soy mucho de observar y de escuchar los diferentes argumentos que se inventan, por ejemplo, en otras situaciones. No soy mucho de estar peleando por una cosa u otra, sino que a partir de eso como que me formo un criterio y digo, nada, pues yo le voy más a esto, ¿no? Y también iba con el afán de beber más allá de la frase de Remember the Alamo y pues de empaparme de conocimiento, ¿no? Siempre como que todo lo hacen turístico. Algún lugar de la historia lo hacen turístico. Acá no cobraban, pero sí como que te tomaban fotos y tenían su propia tienda dentro de del lugar ese. También, aparte de arquitectura en San Antonio, fui a ver las cavernas, que son como estalactitas, que se fueron formando por el paso de los años, mientras iba cayendo pues minerales y agua y así. También se me afigura mucho a las que hay en Tolantongo, pero son muy diferentes. El aspecto de que hay varias en diferentes partes del mundo. Cada una tiene su propio, pues sí, su propio ambiente, su propia versión. Y dentro de esas cavernas, pues sí, a veces como que parpadeaba la luz, traían luces. Ibas con el guía turístico y como que cada parte a la que volteabas dentro de la caverna, había, pues sí, distintas rocas acomodadas, distintas deformaciones, y como que tú mismo veías diferentes cosas ahí, como el efecto que hacen cuando estás viendo nubes en el cielo y dices, no, pues ahí veo un sol, ahí veo un elefante, o así. Aquí también pasaba eso, hasta como que te imponía el lugar de tantas cosas que veías. Creo que ese efecto de tratar de interpretar la realidad, de que tu mente esté tratando de interpretar la realidad, se llama pareidolia. Y es que tu mente como que les está procesando lo que estás viendo. Porque en sí, por ejemplo, si estás viendo un elefante en las nubes, pues no es que lo estés viendo, sino que tu mente te está haciendo pues la interpretación de eso. ¿Y qué más? También fui algo que me llamó mucho la atención en San Antonio fue que vi a un par de paleontólogos fuera de las cavernas. Estaban como con una zanja y limpiando la tierrita, o no sé qué estaban haciendo, la verdad, no desconozco lo que hacían, pero me pareció muy importante. Muy importante, muy interesante, porque eso yo no lo había visto en algún otro lado. Por ejemplo, en México no se da mucho eso de que reconozcan mucho a los paleontólogos. O bueno, yo no he visto. Siento que algunos trabajos como que en otros países los
los valoran más que en mi país. Y por ejemplo, bueno, refiriéndome a mí como estudiante de arquitectura y lo que he visto, como que no mucha gente llama al arquitecto, como que llaman a un ingeniero o a un albañil para que les construya sus casas. Como que no tenemos esa cultura de tomar en cuenta pues profesiones que son importantes, ¿no? Y también, por ejemplo, me decían que allá es muy, pues sí, pagan muy bien, ¿no? Pero pues también imagínate lo que tienen que comprar y así también está todo caro, ¿no? Allá. Y luego, dentro de mi estadía allá en Estados Unidos, fuimos también a un show que iba a dar la Fuerza Aérea porque creo que se cumplía un aniversario de su escuela de, pues sí, de aviones. Pues fuimos a una base, se llama Randolph, porque hay varias bases dentro de Texas. Nos tardamos más o menos como hora y media, 2 horas en llegar desde la casa de mis tíos. Viven pues en los suburbios de San Antonio. Y la verdad había mucho tráfico y muchas personas para llegar a pues esa base, pero llegamos un poco tarde y ya pensábamos que no nos iban a dejar entrar. Empezaba como el show a las 11 y de hecho cuando íbamos entrando a la base ya iba empezando el show y se veía muy interesante, la verdad. Yo me emocioné mucho porque nunca había visto algo así. Estaba muy fascinada. Y de hecho, como que estaban haciendo un show con aviones de caza, creo que se llaman así. Y había un camión que les hacía como los efectos especiales como si estuvieran en la Segunda Guerra Mundial, así como echaba la flama y se oía pues sí, como si estuvieran, pues sí, en una batalla. El show duró como 5 o 6 horas, desde las 11, que nos fuimos como a las... Ay, no me acuerdo a qué horas nos fuimos, pero sí duró un buen rato. Y también vi que había mucha gente, había aviones para tomarte fotos, también había aviones estacionados, habían como 5 aviones estacionados que todavía no salían cuando estaban pues aventando este show y después como que llegaron un grupo de pilotos muy guapos, la verdad, con un gran porte. Se llamaban los Thunderbirds y pues es un grupo que hace acrobacias en el aire, un grupo de demostración. Se hizo en 1953 y eran 3 naves y se les agregó, bueno, se les juntó otra nave, pero pues fueron con el tiempo fueron cambiando su nombre, ¿no? Pero ahorita ya se llaman los Thunderbirds. Y neta fue lo mejor del show porque iban muy sincronizados y luego hacían como intersecciones en el aire a punto de, así como si se fueran a golpear, pero no, o sea, como que se esquivaban. La verdad deberías de buscarlos, te lo recomiendo, deberías de buscarlos en internet, en Google, porque está muy padre su show. No es lo mismo que verlo en persona, pero pues te imaginarás. A mí la neta se me puso la piel chinita. Estaba grave y luego traían música moderna, haciendo su show. Y estuvo muy, muy padre. Mis tíos y yo estábamos muy emocionados. También mi abuelita. Y pues sí, son shows que no ves en otro lado, ¿no? En México yo creo que no verías eso. Y era gratis, o sea, no cobraron ni nada. Fue por el aniversario que te digo. Fui a varios lados en San Antonio, pero también hubo tiempo en el que me quedé en casa de mis tíos. También estaba muy bonita su casa, así como de revista. Las puertas eran como de 3 metros, el techo interior era como de... Yo digo que unos 4 metros. Estaba muy alto el techo. Y luego también, pues ya se nos acabaron las ideas. Bueno, ellos nos llevaron a todos esos lados, pero se le estaban acabando como... Ya no teníamos ideas de dónde ir. Y mi mamá me manda un video de Alan por el Mundo, en donde habla de San Antonio. Y ya muestra varios lugares turísticos dentro del lugar. Y encontramos uno que se llamaba el Jardín Botánico de San Antonio. Uy, un lugar también muy bonito. Yo creo que fue mi lugar favorito allá en mi estadía en mi tiempo allá, ya que hay mucha vegetación, muchas plantas. ¿Qué más hay? Hay como invernaderos, hay edificaciones en donde pues sí hacen o trabajan juntas la arquitectura y la naturaleza. Me recordó mucho a la arquitectura sustentable de allá de Asia. O también me recordó al High Tech de Norman Foster.
al estilo, pero era como una combinación entre el high-tech y la arquitectura sustentable de allá de Asia que te cuento. Pero era en sí como un parque en donde había diferentes tipos de edificios y luego, pues sí, la principal atracción eran las plantas, porque donde quiera que voltearas había planta de esta, planta de otra, tomé muchas fotos, había peces coit, muy gorditos. De colores, los gorditos de colores. Y había un edificio que me llamó mucho la atención en donde utilizaban pues los microclimas para cuidar a las diferentes plantas con la humedad y regulando la humedad y así. Y me llamó mucho la atención la forma porque era un cono truncado sin el pico, que se parecía mucho a... Bueno, tenía la misma forma que hay un edificio que se llama Volcania que está en Francia. No es un edificio, también creo que es un parque del arquitecto Hans Hollein, un premio Pritzker. Lo sé porque expuse sobre él en una clase y se parecía mucho esta forma del cono. Era de cristal y se sostenía con diferentes estructuras metálicas. Pues sí, aprendí muchas cosas en San Antonio, vi muchas cosas, abrí mi mente, me di cuenta que la vida no es fácil, me di cuenta que la cultura es muy diferente. Por ejemplo, siendo mexicano y estando allá, pues no es lo mismo que estar en tu propio país. Bueno, si es que te gusta tu país, ¿no? También si eres mexicano y no estás en tu país y te gusta estar allá, pues qué bien, ¿no? Me di cuenta que en los viajes aprendes mucho. De vez en cuando es muy bueno cambiar de ambiente. Y es muy padre cuando tienes la oportunidad. Me gustaría mucho irme de intercambio. No sé a dónde, pero pues darme otros aires. Y ver arquitectura. Así como que cambia tu forma de pensar del mundo en el que estás. Y si no tienes yo creo que si no se tiene la oportunidad de ir a los lugares, pues se puede buscar en internet. Es lo que me decía mucho un arquitecto. Bueno, lo que decía un arquitecto. Que tenemos todas las facilidades para buscar en internet y en unos segundos puedes estar en España, por ejemplo, o en otro lado. No es lo mismo, pero sirve mucho para darte cuenta del mundo a tu alrededor, ¿no? ¿Y qué más? Creo que es todo lo que viví. Todo lo que te quería contar. En este episodio en la dinámica esa de recomendarte alguna canción. Esta vez no quiero recomendarte una canción, quiero recomendarte una banda que conocí en un concierto de Zoe. Fueron los teloneros. No mucha gente la conoce, sabes si tú la conoces, se llama Reino, pero en el concierto que fui de Zoe, que fueron sus teloneros, nadie como que las conocía mucho. Había muy pocas gentes. Mi amiga Ashley dentro de ellas, pero no, como que nadie sabía muy bien de la banda. Es como rock alternativo, indie, así relax, tirándole un poco a Camilo VII. A ver si te dejo una canción por aquí, a ver si la puedo poner. Es mexicana la banda, canta en español y date una probadita de ellos. Bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Y he estado intentando muchas cosas nuevas, entonces también como que me he estado distrayendo un poco de este podcast, pero espero y seguir subiendo contenido, la verdad. Está muy padre subir contenido. Te recuerdo que encuentras el podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y encuentras el podcast en Instagram también, como De la Mente al Oyente. También me encuentras en Instagram como Lisa Barrios. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Si quieres compartirme con alguien más, sería de mucha ayuda. Y pues siempre, este podcast será De mi mente al oyente. Cuídate. Sale, bye.